bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Yaping. El Partido Comunista de China se fundó en 1921 y su establecimiento cambió por completo el proceso de la historia de China. Desde la lucha para expulsar a las fuerzas imperialistas que dividieron el país y convirtieron a China en un lugar semicolonial, hasta llegar a la fundación de la República Popular China en 1949 y más adelante al comienzo de la reforma y apertura en 1978. China se ha convertido ahora en la segunda economía más grande del mundo y sigue encaminada a convertirse en la mayor economía del mundo. Y el liderazgo en todo este proceso siempre ha sido el del Partido Comunista de China. ¿Por qué el Partido Comunista de China puede llevar al pueblo chino a realizar tantos logros? ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Comunista de China y otros partidos políticos? ¿Y cómo mantiene el partido su vigor y vitalidad? En el programa de hoy vamos a conocer al profesor Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino, que nos contará cómo ha sido el proceso de la historia y el desarrollo del Partido Comunista de China y cuáles son sus evaluaciones sobre este partido con características chinas. Veamos. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Patricio, ¿cuál era la situación de China cuando se fundó el partido? Bueno, el partido se funda en julio de 1921, pero tenemos que remontarnos unos años atrás para entender un poco el contexto que hace propicio justamente que el comunismo se arraigue, surja y se termine fundando un partido de estas características en China. Nos tenemos que ir quizás hacia fines de la Primera Guerra Mundial, 1919. China sale muy desfavorecida del Tratado de Versalles. Se hacen concesiones muy importantes a Japón, un rival histórico de China, y a otros países que también, grandes potencias que fueron beneficiadas. China prácticamente no tuvo representación en ese tratado, en esos acuerdos que se hacen en Versalles. Esto tiene una repercusión importante, podemos decir, en las élites de China. Tenemos una gran porción de la población que básicamente es campesinado, que vive en zonas rurales muy alejadas, que no se entera de las cuestiones importantes que pasaban tanto en China como en el mundo, pero en Beijing y en otros centros, sobre todo en las universidades, es donde se va a generar un caldo de cultivo propicio para que surjan nuevas ideas y una fuerte resistencia a un gobierno nacionalista que estaba muy desprestigiado. Entonces, jóvenes como Chen Duxiu, Li Dachao, que van a ser dos de los primeros fundadores, de los que van a participar de la reunión fundacional del Partido Comunista, estaban en ese momento en el ámbito universitario y van a justamente a ser protagonistas de esas movilizaciones, donde no había solamente marxismo, leninismo, que era como la gran novedad en ese momento, sino que había otras ideas revolucionarias de extrema izquierda y también, en algunos casos, de otras vertientes ideológicas, pero centrándonos en lo que es el comunismo básicamente, un sector de los trabajadores urbanos se va a movilizar, estos universitarios que te mencionaba se van a movilizar, por primera vez en China se van a manifestar las mujeres. Grupos de mujeres van a salir también a manifestarse en contra de esos tratados desiguales de los cuales China ya tenía antecedentes en la historia. Recordemos que los chinos llaman al siglo XIX el gran siglo de la humillación, por las dos derrotas en las guerras del opio que también generaron justamente los famosos tratados desiguales, y esto fue como la gota que rebalsó el vaso. Una gran decadencia de la, digamos, imperial, que termina en 1911, y después un gobierno republicano que tampoco logra hacer pie nacionalista, y en este momento, entonces en 1919, tenemos este movimiento que justamente Mao, en varios de sus escritos, va a reivindicar como una de las semillas del partido. Esto ya nos transporta a, en esos 2 años, entre 1919 y 1921, un grupo de 50 jóvenes, entre los que estaban justamente Mao, entre otros, se juntan en Shanghái de manera casi clandestina y fundan el Partido Comunista. Las autoridades se enteran de esta reunión y los últimos 2 días de ese congreso justamente ellos se tienen que trasladar a una ciudad cercana que se llama Jiaxing, en un lago, y arriba de un barco turístico completan el congreso. Estas 50 personas.
Es increíble, uno lo ve en retrospectiva, hoy el partido tiene casi 100 millones de miembros, pero así fueron los orígenes del partido. Es la columna vertebral del sistema político, ¿no? El partido político. El Partido Comunista, desde la fundación de la República Popular, que se da en el año 1949, 1 de octubre de 1949, con la conclusión de la Guerra Civil que tiene una primera parte previo a la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión japonesa a China se logra el segundo frente unido. Los nacionalistas y los comunistas que estaban en combate hacen una tregua para poder combatir a los japoneses, y es muy interesante porque esa circunstancia termina siendo, pese a que fue una tragedia por toda la gente que murió, por toda la destrucción que hubo, los comunistas estaban a punto de ser aniquilados en esa guerra civil. La interrupción y digamos, esta unión para combatir a los japoneses los termina fortaleciendo, les termina generando una mayor profesionalización, podemos decir. Ellos reciben también recursos, y cuando se reanuda la guerra civil, los comunistas se terminan imponiendo. Desde ese momento el Partido Comunista, como bien vos mencionás, se convierte en la piedra basal del sistema político. Es un sistema que está encolumnado en función de ese partido, aunque hay otros partidos menores que en China se conocen como partidos democráticos, entre comillas, porque tienen cierta representación, pero el único partido que puede gobernar a China, según la Constitución, es el Partido Comunista. Este es un sistema que es único en el mundo. Si bien podemos tomar casos como el de Corea del Norte, quizás Vietnam, otros lugares donde existen el Partido Comunista, digamos, gobierna, es un sistema único por sus características, no solo jurídicas, legales, de cómo es esa constitución, sino por los componentes culturales que son únicos de China, también que están reconocidos en algunos casos explícitamente en esa constitución, y desde otro punto de vista que son parte de la cultura política de China. Esto es muy importante porque generalmente en Occidente cuesta comprender esto. Si uno se queda solamente con la lectura de lo que dice la Constitución o lo que dicen otras normativas de China, uno no alcanza a tener una visión acabada de lo que implica esto, de lo que es el liderazgo y único del Partido Comunista. Patricio, ¿cuál es la matriz de su origen? Bueno, nosotros tenemos ahí claramente una fuente que es post-revolución rusa de 1917, a través de Rusia del Este, del extremo nororiental, ingresa por el norte de China, ingresan algunos emisarios del naciente régimen bolchevique en Rusia a China, porque veían que había una situación propicia justamente desde Moscú. Se observaba que China era un campo propicio para que estas ideas prosperen. En un primer momento lo que tenemos es el gobierno del Kuomintang, ¿sí?, con el general Chiang Kai-shek, donde el Partido Comunista es como una facción menor. Esto es importante porque a veces se genera confusión. Terminamos en una guerra civil posterior, pero en un primer momento el comunismo participa en el primer frente unido de ese gobierno. Pero ¿qué pasa? Rápidamente con el tiempo, dijimos que en 1921 eran 50 miembros nada más los que fundan el partido. 2 años después, en 1923, ya había más de 1000 miembros del Partido Comunista activos que estaban generando en el interior de China, donde ellos ven que era su fuente justamente de futura militancia política y donde sus ideas de alguna forma tenían mejor repercusión, en el sector rural, que era justamente donde se empieza a generar un contraste con las élites, podemos decir, nacionalistas del Kuomintang, más afianzadas en los núcleos urbanos, y ahí ya tenemos un enfrentamiento que no es solamente político ideológico, sino que es un choque de culturas. Pero tenemos el origen desde Rusia, pero después ya rápidamente adquiere características muy particulares de la idiosincrasia y de la situación económico-social de China. ¿Cómo fue evolucionando con el correr de los años? Bueno, tanto los orígenes como los primeros años, las primeras décadas, te diría, del Partido Comunista fueron muy, muy dificultosos, porque cuando Chiang Kai-shek empieza a percibir el potencial que tenía, el rápido crecimiento que tenía estas ideas, donde él claramente ya tenía una distancia también en términos ideológicos, no era solamente una cuestión de clase, sino también, por supuesto, una cuestión ideológica donde había grandes diferencias,
sobre quiénes tenían que ser los aliados de China, sobre cuál tenía que ser el sistema político, empieza un enfrentamiento abierto, donde hay fuerte represión. Hay un momento que es muy simbólico en 1927, donde hay una gran matanza de comunistas en Shanghái, y ahí es donde emerge definitivamente la figura de Mao y de otros revolucionarios que dicen: nos están empujando, no tenemos otra posibilidad que la lucha armada, y empieza un gran enfrentamiento, donde en esa primera etapa, te diría entre 1927 hacia mediados de la década del 30, es absolutamente desfavorable para el comunismo. Los comunistas son perseguidos, son desplazados de los principales centros donde ellos, digamos, gobernaban, incluso en el interior profundo de China, y terminamos en un momento, en uno de otro de los momentos épicos, podemos decir, por lo menos así es considerado por la literatura comunista, que es la Larga Marcha. Es el repliegue final donde los nacionalistas justamente esperaban la aniquilación total del remanente de los comunistas. Esa Larga Marcha va a durar 370 días. Podemos llamarlo una marcha de la muerte porque empieza con unas 10.000 personas, se estima. Las cifras son poco, digamos, precisas en este sentido, porque ha sido muy difícil históricamente, incluso para los chinos, reconstruirla, pero muere muchísima gente, no solamente por los ataques permanentes, la persecución permanente y el asedio de los nacionalistas, sino de hambre, de enfermedades, porque es una marcha por territorio, en muchos casos inexplorado, en plena selva, montañas, aridez total, que termina en Yan'an, allá en el norte de China, que es donde Mao se consolida como líder del partido, desplazando otras figuras, porque él en esa marcha justamente es donde él consolida su liderazgo, y desde ahí se reconstruye el partido e inicia definitivamente la guerra civil. Mao exaltó el papel del campesinado pobre, ¿no? Rural pobre. Sí, hay algunas anécdotas que están en las memorias propias de Mao, que él en un momento, cuando vuelve de Beijing, después de lo que fue el movimiento de mayo de 1919, él tenía un cargo de bibliotecario, ¿sí? Le habían conseguido un cargo de bibliotecario y él aprovecha ahí para leer un montón. Vuelve a Shaoxan, que es la pequeña ciudad rural de sus orígenes, y advierte que las cortezas le faltaban pedazos a las cortezas de los árboles. Eran los campesinos que no tenían nada para comer y comían las cortezas de los árboles. Entonces él lo marca a fuego todo eso, y de alguna forma él ahí se convence de que China necesita una revolución profunda, y que incluso él reivindica, por supuesto, como revolucionario marxista, el uso de la violencia. ¿Y cómo influye el liderazgo de Mao? El liderazgo de Mao fue una personalidad muy particular, con sus luces y con sus sombras, pero lo que él lo destacaba era el predicamento que tenía sobre los soldados. Él vivía de la misma forma que los soldados, vivía en una cueva al igual que sus soldados, al mismo nivel, no estaba en ningún lugar especial, y eso es lo que ellos sobre todo admiraban. Y obviamente la valentía, todo lo que ellos habían tenido que soportar en esa larga marcha, que como yo te comentaba, fue forjadora del carácter de esos pioneros comunistas. Hubo muchas figuras que fallecieron, importantes, muchas fueron ejecutadas por los nacionalistas de manera muy cruenta. Obviamente los comunistas también tienen sus antecedentes, porque fue como una suerte de guerra fratricida lo que se dio, ¿no? Las guerras civiles por lo general suelen ser las guerras más cruentas, se dice, porque son guerras fratricidas. Pero bueno, más allá de eso, Mao logra consolidarse definitivamente en ese momento de Yan'an, en ese periodo de Yan'an, como líder indiscutido del comunismo. ¿Y cómo fue ese periodo? Bueno, una vez que se funda la República Popular China en 1949, fue un periodo bastante complejo. En el frente interno, Mao va a impulsar reformas revolucionarias, valga la redundancia, porque lo que Mao pretende justamente es cambiar el orden establecido de cosas, cambiar los privilegios de clase, hacer grandes reformas económicas para permitir que el campesinado pueda tener nuevos derechos, reformas económicas que justamente él lo que tenía como modelo era en un primer momento la Unión Soviética, casi el único modelo que había para referenciarse en ese momento. Pero ¿qué pasa? En el año 1953 muere Stalin,
y empieza un nuevo periodo en Rusia donde va a haber lo que Mao va a llamar un revisionismo histórico y una desviación ideológica. Sí. Esto va a generar un gran conflicto para Mao en términos de política exterior porque China va a quedar prácticamente aislada. Obviamente aislada del bloque occidental, pero también en conflicto en lo que se va a llamar, digamos, la división entre China y Rusia, que es por cuestiones básicamente ideológicas. Rusia había sido muy importante para China porque es quien le da los primeros préstamos justamente para hacer las reformas económicas, incluso para reforzar obviamente el poderío militar de China. De hecho, Rusia va a ser importante, por ejemplo, para desarrollar tempranamente la capacidad misilística de Rusia, pero cuando se da esta ruptura, de alguna forma el mundo empieza como a preocuparse en Occidente, los principales centros, porque empieza a ser una hipótesis muy probable el enfrentamiento militar entre China y Rusia. Hasta que llegamos a 1972, el creciente enfrentamiento y la creciente amenaza de la Unión Soviética hacen que Mao diga, bueno, quizás es el momento de hacer un giro pragmático. Kissinger es el gran estratega de esto, que hace primero un viaje secreto, primero en Pakistán, después a China, tiene los primeros contactos. Acá emerge fuerte la figura de Zhou Enlai, que era el primer ministro, ¿no?, de Mao y el encargado de la política exterior, que va a ser quien negocia directamente con Kissinger. Y se da el histórico viaje de Nixon en febrero del 72 a China. Y ahí tenemos una reconfiguración del mapa geopolítico mundial, donde evidentemente se invierte la balanza de la Guerra Fría en favor de los Estados Unidos y en desmedro de la Unión Soviética, que va a iniciar un lento proceso de decadencia que va a terminar, por supuesto, en 1989. En el interín también Mao está en plena revolución cultural para buscar, de alguna forma, reconstituir su liderazgo, llamando a las bases a levantarse sobre todo orden establecido. Pero en el año 76 muere Mao y ahí empezamos, sí, definitivamente una nueva etapa en la historia de China. ¿En qué consisten las reformas que llevó adelante Deng Xiaoping? Bueno, justamente después del fallecimiento de Mao tenemos 2 años muy complicados, donde emergen algunos generales y otras figuras que estaban ansiosos por ocupar ese lugar de Mao, que ya estaba muy enfermo en los últimos años, ya se sabía que era un hecho que se iba a desencadenar inminentemente, pero también muere Zhou Enlai ese año, que era el primer ministro, con lo cual se genera un gran vacío. Y figuras como Deng Xiaoping son rehabilitadas. Deng Xiaoping, que había sido, entre otros, criticado por el propio Mao por ser un reformista demasiado de avanzada, demasiado aperturista, encuentra su lugar. Y en los primeros años obviamente le cuesta, tiene que combatir entre comillas, ¿no?, internamente a los sectores más conservadores del partido, e inicia un proceso de reformas inédito que se llamó el proceso de reforma y apertura. Es una serie de reformas muy amplia que lo que van a buscar es una apertura gradual de China hacia el exterior, básicamente para atraer inversiones y para poder generar, desarrollar la infraestructura, la tecnología que China por sí sola era incapaz de desarrollar. Esta es la gran visión de Deng. Deng sabía, era consciente con otros reformistas que lo rodeaban, que no había forma de que China se desarrolle, que dé un salto cualitativo en términos económicos si no era con ayuda del exterior. Y en 1979 se da el primer granito justamente, que es la normalización definitiva de las relaciones con Estados Unidos, y Deng viaja a los Estados Unidos. Es un viaje histórico, él asiste incluso a un rodeo en Texas, hay fotos emblemáticas de todo eso, pero fíjate que lo que más le impresiona a él es una visita que hace a instalaciones de la NASA. Y para él era ciencia ficción lo que vio ahí. Sí. Y empieza a soñar más grande. Cuando él vuelve justamente empieza a decir, China tiene que aspirar a esto. Y vos fíjate, 40 años después, hoy China explorando el lado oscuro de la Luna. Ese es el gran legado, justamente uno de los grandes legados que deja Deng Xiaoping, que justamente sus sucesores inteligentes, todos sus sucesores inteligentemente continuaron. Deng se abre a lo que llama el tercer mundo. Él dice, China es es el país más importante del tercer mundo, pero no deja de ubicar a China en ese escalón inferior comparado a los países medios europeos y a las grandes potencias, Estados Unidos y otras potencias de Europa.
¿Cuándo pasa China de ser ese país rural pobre a ser el gigante asiático del día de hoy? Las transformaciones básicamente se dan en los últimos 40 años a partir del proceso de reforma y apertura. Ahí no hay mucha discusión. Si uno se va a 1978, tenemos casi el 60% de la población china pobre y casi el 70% viviendo en zonas rurales. Ciudades relativamente despobladas, podemos decir, teniendo en cuenta el tamaño de la población china, con una riqueza hiperconcentrada y zonas alejadas de las ciudades extremadamente pobres, desconectadas de todo, sin infraestructura, absolutamente nada o prácticamente nada. A partir de ese momento nosotros tomamos datos del Banco Mundial, porque también muchas veces se discute que las estadísticas chinas, bueno, datos del Banco Mundial, China ha sacado 800 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años. Esto es la mayor revolución social de la historia de la humanidad. Patricio, ¿cuál es el secreto de la longevidad del Partido Comunista Chino? Bueno, también desde la mirada facilista o simplista de Occidente, y esto no es para pararme desde un lugar de defensa del Partido Comunista, se suele decir el Partido Comunista perdura, como perdura el Partido Comunista de Corea del Norte, con el fusil, ¿no? Con las armas, con la represión, con el uso justamente del poder del Estado para oprimir y para gobernar. Esto, si uno va a China, no necesitas estar mucho tiempo en China, te vas a dar cuenta a los pocos días que esto no es así. El Partido Comunista logró una legitimidad justamente por los logros que ha tenido a nivel histórico. Uno puede decir, sobre todo en los últimos 40 años, es cierto. Y el otro aspecto, hay que hacer una mirada interna hacia el partido, que es ver cómo está organizado. Tiene una organización como si fuera una gran maquinaria, un engranaje que funciona de una manera perfecta, puede decir uno, en el sentido de que es una pirámide donde se sabe exactamente qué rol tiene cada estrato. Es muy difícil encontrar a alguien que no esté preparado, porque en China también lo que nosotros advertimos es una meritocracia. Uno puede decir, ¿meritocracia es opuesto a democracia? Bueno, en algunos aspectos uno puede decir que sí, porque prima más el mérito, lo que uno posee, en términos sobre todo de conocimiento me refiero, a que si vos tenés cierto apoyo popular. Pero bueno, esa es otra de las particularidades del sistema que ha favorecido ese funcionamiento del partido. Tengamos en cuenta en un país que tiene 1.400 millones de personas, que tiene 23 provincias, que tiene regiones autónomas, que tiene 56 minorías, que es uno de los países más extensos del mundo, que tiene más de 15 vecinos. Entonces, es probable que si uno hace una reforma de tipo democrático occidental en China, yo tengo grandes dudas de que eso podría funcionar. Claro. O en todo caso, yo creo que requeriría un proceso muy, muy extenso en el tiempo, teniendo en cuenta los tiempos milenarios, ¿no?, de China, sobre todo para lo que son las transformaciones de tipo político-cultural. ¿Y le preocupa al Partido Comunista Chino el futuro por todas las modificaciones que sufrió y vivió a lo largo de la historia? Es un partido que justamente se caracteriza por los planes quinquenales, que es algo que para nosotros en países sobre todo latinoamericanos que no acostumbramos a tener esa mirada de largo plazo, somos más inestables, los cambios políticos son más frecuentes y sociales también, por supuesto. Ellos tienen una mirada en ese sentido muy de largo plazo. Los planes quinquenales, por supuesto, son las proyecciones para los próximos 5 años con metas muy concretas. Pero sobre esos planes quinquenales suele haber miradas de décadas. Por ejemplo, China tiene su plan Made in China 2025, con foco en un mayor desarrollo, en generar nuevos saltos tecnológicos. Pero también está la visión China 2035, que eso es una mirada ya mucho más adelante. Y hay metas centenarias, que justamente las fija el presidente Xi Jinping. Una de esas metas se acaba de cumplir, o se estaría cumpliendo este año, que es con el centenario del Partido Comunista, la erradicación total de la pobreza. China técnicamente lo habría logrado, ¿no? Hay diferencias por ahí en qué estadística se toma, pero la otra gran meta es hacia el 2049, con el centenario de la República Popular, convertir a China en un país con ingresos medios equivalentes a las economías avanzadas de Occidente. ¿Y cuáles serían los retos de cara al futuro? Bueno, China tiene retos internos muy importantes y externos, te diría, no menores, también en ese sentido. Empezando con lo interno, obviamente el propio presidente, el mismo presidente Xi Jinping, así lo ha expresado,
sigue habiendo cuestionamientos internos de algunos sectores sobre la sustentabilidad del proceso de reforma y apertura. Algunos que dicen que permanentemente cuando hay una crisis, sobre todo por impacto de situaciones que pasan en el exterior, en este caso, por ejemplo, el impacto del conflicto con los Estados Unidos, hay sectores que dicen hay que cerrar un poco, hay que volver hacia atrás. Bueno, el presidente Xi Jinping ha sido claro y dijo el proceso de reforma y de apertura es un proceso que no tiene fin, es un proceso que no tiene una meta fija en el tiempo. China va a seguir abriéndose y va a seguir afrontando esos desafíos, pero sin, digamos, claudicar en ese proceso de reforma y de apertura que él tiene convencimiento que es la clave de hoy una China consolidada, ya según cómo midamos el PBI, como la principal economía del mundo. La sostenibilidad entonces de ese proceso, de todas las reformas económicas que hay por delante, pero hay algunas cuestiones sociales internas y hay una que es muy acuciante, que es el envejecimiento poblacional. Ese es un gran desafío que tiene China, porque como le pasa, no es una cuestión atípica, como le pasa a todas las naciones que logran engrosar su clase media, aumentar los niveles de consumo. China, no te olvides además, que es un país donde el 50% más o menos de la población se declara atea, o sea, hay una cultura materialista en ese sentido. Entonces, los chinos cada vez menos quieren tener hijos. Recordemos que en la época de Deng Xiaoping se fija la política de hijo único, para frenar justamente la alta natalidad de China que se hacía insustentable. Ahora el problema justamente que es el crecimiento económico explosivo, pero ahora China tiene ese desafío de frenar el proceso de envejecimiento poblacional. Y en el frente externo, ni hablar, los desafíos que tenemos, el conflicto con los Estados Unidos yo creo que llegó para quedarse, independientemente de quién gobierna, así que ese es un tema que China sabe que está ahí y va a perdurar, y para eso se está preparando justamente también el Partido Comunista. Y después, finalmente, para completar, sabemos que vamos hacia un mundo más volátil, más inestable, y sobre todo en lo que es en el mundo en desarrollo, donde hay grandes socios de China, entre otros la Argentina, que son grandes proveedores de China. Por eso China sabe, y en el marco de esta nueva estrategia que lanzó el presidente Xi el año pasado de la doble circulación, hay que recostarse más en lo interno, pero por eso es doble circulación, sin dejar de lado el proceso progresivo de reforma y apertura. Es un desafío enorme que tiene China para los próximos años. ¿Cuánto conserva del comunismo original y cuánto incorporó del socialismo? Bueno, del comunismo original, obviamente, si uno analiza los discursos del presidente Xi, hablemos de 2021, ¿no? Desde ya que hay de alguna forma reminiscencias permanentes, incluso citas a ese marxismo-leninismo original, pero hay una disociación muy inteligente en lo que es la práctica, porque yo creo que el pragmatismo justamente es otro de los rasgos distintivos del comunismo chino que no tienen otros comunismos rígidos en el mundo. Si uno analiza Corea del Norte, Cuba, ve que son comunismos de alguna forma mucho más rígidos, y en ese caso el chino, si bien reivindica, de alguna forma reconoce sus orígenes, reconoce ese legado, en la práctica prima el pragmatismo sobre todo en el plano económico y en el plano, podemos decir, del management político, de la gestión pública. Claro. ¿Sí? En ese sentido vemos poco marxismo, poco leninismo, incluso poco maoísmo, por supuesto, pero de alguna forma la referencia, el anclaje está ahí inamovible, y eso yo creo que también va a subsistir posterior a Xi Jinping incluso. Patricio, muchas gracias por esta nota para CGTN en español. Muchísimas gracias a ustedes, un gran gusto. Con esto terminamos esta emisión de Diálogo. Muchísimas gracias por sus sintonías y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.